hablamos de subir y bajar de temperatura. Claro. Vamos a hablar sobre el invierno y las enfermedades respiratorias que se pueden dar o que se dan generalmente. Cómo prevenirlas, cómo curarlas. Exactamente. Nos visita el doctor Roque Antonio Balzaria. ¿Cómo le va? Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Buen provecho. ¿La están pasando bien? La pasamos bien. Estos cambios de clima, doctor, mire, hoy 27 grados de máxima, para mañana se prevé 15 de máxima, con lluvia, descenso de temperatura. Entonces, ¿esto cómo nos complica la vida, sobre todo a los más pequeños y los adultos mayores? Vos nombraste las dos poblaciones más vulnerables. Bien, estos cambios climáticos bruscos generan cambios a nivel orgánico que pueden afectar sobre todo la vía aérea, ya que el frío, o sea, el aire frío y seco puede generar, entre otras cosas, predisposición a las infecciones respiratorias. No nos olvidemos que también Tucumán tiene una alta población de pacientes alérgicos, atópicos, es decir, que pueden tener también enfermedades relacionadas, por ejemplo, si un paciente tiene asma bronquial, tiene más chances de tener una crisis asmática. Un paciente que tiene bronquitis crónico, que fuma, que tiene POC, también estos cambios climáticos pueden afectarlo en el desarrollo crónico de su enfermedad. Bien, pero vamos a arrancar por las clásicas, doctor, porque usted hablaba de enfermedades respiratorias. Generalmente el tema del resfrío, eso va bajando, angina, fiebre, bronquitis y tantas cosas más. Sí, las enfermedades más frecuentes de vía aérea respiratoria, a ver, las clasifiquemos en superior y vía aérea inferior. Las vía aérea superiores son los catarros, la sinusitis, las laringitis, la faringitis. Esos cuadros que comúnmente llamamos catarros son generados frecuentemente por los virus. Bien, las poblaciones más vulnerables, como dije, son los niños y los adultos mayores y aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen una malnutrición o tienen un estado deficitario de su inmunidad. Como ustedes recién dijeron muy bien, tocaron en su segmento anterior, poblaciones, por ejemplo, con el virus del HIV-Sida. Son poblaciones que están con mayor riesgo o más vulnerables. ¿Cómo se manifiestan? Y generalmente tienen un catarro de vía aérea superior, agüita en la nariz, tos, fiebre, pueden tener dolor al tragar. Entonces, en los niños, por ejemplo, se encuentran inapetentes, no quieren tomar el pecho. Los adultos mayores también comienzan a tener signos como de deshidratación, desnutrición. Entonces, esas son las pautas de alarma que tenemos que tener nosotros en cuenta a la hora de nosotros como médicos ver al paciente y ustedes como familiares notan esa conducta extraña y lo llevan al médico. Y ahora, doctor, la alimentación es fundamental, ¿no? Sí. Pero hay que tener en cuenta algo. Cuando arranca esta época, mucha gente que es alérgica en Tucumán, muchísimos alérgicos, usted lo mencionaba, ¿no? Porque el clima, la humedad de la provincia, el polvo en suspensión, la tierra, todo eso ayuda. ¿Hay algo que podemos hacer en casa para ir evitando todo esto? Sí. Bueno, está muy bien lo que dijiste vos, la distribución geográfica que tiene Tucumán, porque tenemos llanura, meseta y montañas. Tenemos, por ejemplo, si uno va a la contaminación ambiental es mucho más frecuente en la ciudad capital o en las zonas aledañas, los ingenios, por ejemplo, que hay contaminación por el humo de los ingenios y por la quema de caña también. Y también tenemos lo asociado al clima. No es lo mismo, por ejemplo, vivir en alta montaña que vivir acá, que es una zona más, el clima es más subtropical, entonces hay mucha más humedad. Forma de prevenir, bueno, una es la correcta alimentación, la vacunación, tener los chicos con el calendario de vacunación completo. Ahí prevenimos muchos fenómenos infecciosos, por ejemplo, no hay que olvidarse de la vacuna antigripal de manera anual, sobre todo si uno tiene una enfermedad ya crónica, por ejemplo, diabético, hipertenso, una inmunosupresión, si el niño es menor de 2 años, si es mayor de 65 años, o embarazadas, tienen que colocarse la vacuna antigripal o la vacuna contra la neumonía, contra el neumococo. Esas son se las colocan de manera gratuita en los hospitales o en los CAPS, uno puede asistir y se la colocan en el servicio de vacunación. Y en cuanto a las medidas en los hogares, por ejemplo, la contaminación por biomasa o por combustión incompleta de, por ejemplo, la leña, uno puede ver hogares que tienen como calefacción la leña o los braseros, y si no tiene una buena ventilación, ese humo queda y genera el mismo daño que puede llegar a generar, por ejemplo, el humo de tabaco. Bien, el tema, a ver, usted hablaba el tema de airear, como decimos acá, airear la casa. El virus, ¿cuánto tiempo se queda? ¿Anda dando vueltas en el lugar? ¿Y cuánto tiempo más o menos? En el caso, por ejemplo, ¿de cuál? ¿De un resfrío puede ser, doctor? Los virus más frecuentes son el rinovirus, el adenovirus, que son los virus que producen los catarros. Son virus que se transmiten a través de la gotita de Plaf, que son las gotitas que uno estornuda o tose, y eso queda suspendido en el ambiente. Como toda partícula puede estar mucho tiempo suspendida en el ambiente, y la ventilación que uno necesita, como por ejemplo con el humo del cigarrillo, es una turbulencia muy fuerte. Así tiene que haber una muy buena
corredera de aire, o sea, y la higiene. Y la higiene, permanente. Exactamente. Cuando uno habla, perdón, Marce, para cerrar esto, muchas personas quizás habrán llegado a decirle, doctor, tengo un resfrío mal curado. Sí. ¿Qué es el resfrío mal curado? El famoso resfrío mal curado, qué buena pregunta hiciste. Generalmente son esos pacientes que ya vienen con un catarro crónico, bien, por más de 2 semanas generalmente ya tratado, muchas veces automedicado, o que van a la farmacia y consultan con su farmacéutico amigo y no hacen el chequeo o el estudio correspondiente con el médico. Muchas veces el médico dirige la terapéutica sabiendo si es un virus o es una bacteria, con antibiótico o no dando antibiótico. El mal uso de antibiótico hace que estos gérmenes, si son bacterias, se hagan resistentes. Entonces lo que correspondería sería, si es un niño, ir al pediatra, y si es un adulto, ir a un médico clínico o a un neumólogo o un otorrino. Donde se vea el cuadro y se pida los estudios correspondientes. Muchas veces hace falta pedir radiografías, análisis de sangre y dar la terapéutica adecuada, ya sean nebulizaciones, mucolíticos, hidratación, antibióticos si hace falta o no, corticoides, por ejemplo, y no asistir o tomar la última medicación que yo creo que me hizo bien, la tomo y yo veo que no mejore, posiblemente porque no es el mismo germen. O es un estado alérgico, entonces a eso llaman el resfrío mal curado. Exactamente. Doctor, ante estas situaciones hay mucha gente que suele echar esos desodorantes que son para matar el 99,9% de las bacterias y demás. Sí. Pero hay personas que le hacen peor, claro. Que le irrita las fosas nasales, es más, se sienten mucho peor de que cuando no se echaba ese desodorante. Ahora, ¿se puede utilizar y en qué momento se utiliza para eliminar las bacterias? Generalmente lo que se usa con los productos aerolizados hay que tener cuidado si alguien es alérgico, porque esos son irritantes de la vía aérea. Claro. Lo que sí tenemos que ver es, generalmente cuando uno sabe que tiene un... a ver, vos fíjate cuando vas a una sala de espera o vas a ver un paciente te dejan el alcohol en gel para limpiarte las manos o las toallitas con alcohol para mojar la superficie, porque los productos aerolizados muchas veces vos tenés que poner a una cercanía tal de asegurarte que las partículas pulverizadas vayan sobre la superficie que supuestamente está contaminada. Si vos lo haces de manera alejada o hay mucha corriente de viento, vos no sabés si dispersaste de manera correcta o no, entonces ahí pierde eficacia también, porque ese 99% es según cómo lo colocás y de la manera en que vos sospechás que tenga y cómo lo dispersás en la superficie. ¿Hay que echarlo y aerear la casa? Porque por ahí dicen hay que echar para que se vayan las bacterias. Cerrar todo para que lo mate ahí no. No, algunos dicen que hay que abrir, todo lo contrario. ¿Cómo sería lo Mirá, lo ideal real? sería, si vos tenés un paciente con sospecha de alguna enfermedad infectocontagiosa, sería airear la casa teniendo cuidado que no perjudiques al paciente por el frío que estamos hablando. Claro. Si yo tengo un paciente con una bronquitis y abro la casa, entra una corriente de aire frío con hace 7 grados de temperatura, lo estoy perjudicando más que beneficiando. Entonces ahí hay que tener cuidado. Sí, ¿cuándo corresponde abrir las ventanas? Cuando son las 2 de la tarde, de buena temperatura, y el paciente no está expuesto a que le dé de frente, por ejemplo, el frío. Ah, bueno, muy bien. Doctor, lo importante acá de todo esto es, primero, que aprovechemos que Tucumán todavía cuenta con la campaña gratuita de vacunación, que es lo fundamental, el tema de la higiene y nada de que es un resfrío, ya me va a pasar, tomo cualquier cosa. El tema de la automedicación y los cuidados son fundamentales, ¿no? Así es. Vos dijiste un excelente resumen, la verdad. Doctor Baldasaria. Así es. Ahí está. Es médico neumonólogo del Hospital Centro de Salud. Muchísimas gracias por la visita, doctor.